Sin duda, el Sol es lo más importante en el sistema solar, aparte de la Tierra, y técnicamente, también de la Luna. Pero, ¿cuánto sabes realmente sobre él? Sígueme. En este vídeo te daré una breve introducción sobre la historia del Sol. Mucho antes de que naciera el sistema solar, el universo era una vasta tierra desolada, o al menos eso es lo que pensamos. Luego, por alguna razón, ocurrió lo que conocemos como el Big Bang. La expansión de energía y materia no fue en todo el universo, creó tanto lo conocido como lo desconocido, y generó una gran cantidad de cosas. Cuando no creó algo específico, dejó bloques de construcción para todo lo que vendría a formarse. En términos del sistema solar, esto es lo que conocemos como la nebulosa solar, o para explicarlo de manera simple, una enorme nube de gas, materia, partículas y moléculas. Esa nube tenía más de 100 unidades astronómicas de diámetro, es decir, 100 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Esa es la verdadera constitución de nuestro universo. Pero, ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo pasó esa nube gigantesca a convertirse en una esfera luminosa llena de calor y energía? La respuesta es tiempo, presión y un poco de suerte. La mayoría de los científicos que creen en la teoría de la nebulosa solar entienden el concepto de la existencia de una nube y cómo comenzó a formar planetas y el Sol, pero lo que muchos no saben es qué causó el colapso de esa nube. Es decir, no había grandes partículas de polvo fuera de nuestro planeta, ¿cierto? Algo debió haber desencadenado la compresión de la nube, forzándola a comprimirse y crear no solo gases, sino también otros elementos. Nadie sabe exactamente cómo ocurrió esto, pero algunas personas piensan que una supernova cercana pudo haber sido la causa. Sin embargo, esto es solo una hipótesis. Lo que sabemos es que cuando esto comenzó a ocurrir y la nebulosa solar se hizo inestable, comenzó a comprimirse, y cuando una enorme esfera de gas se pliega sobre sí misma, los objetos dentro de ella aumentan de tamaño. A medida que la nube se comprimía, también comenzó a girar. Finalmente formó un gran disco achatado que giraba en el espacio, en el centro del sistema solar. Aún no era exactamente el Sol, pero ya era un gran paso hacia ello. De hecho, muchos científicos lo llaman una estrella enana. Y fue en ese momento cuando nació el Sol, ¿cierto? No exactamente. Aunque era una estrella enana, aún estaba en forma de disco. Se estima que en los próximos 50 metrosillones de años, el Sol fue acumulando más masa y energía de la nube a su alrededor. Esto se debió tanto a su rotación como a la fuerza gravitacional que generaba. Lo que sabemos es que cuando esto comenzó a ocurrir y la nebulosa solar se hizo inestable, comenzó a comprimirse. Y cuando una enorme esfera de gas se pliega sobre sí misma, los objetos dentro de ella aumentan de tamaño. A medida que la nube se comprimía, también comenzó a girar. Finalmente formó un gran disco achatado que giraba en el espacio, en el centro del sistema solar. Aún no era exactamente el Sol, pero ya era un gran paso hacia ello. De hecho, muchos científicos lo llaman una estrella enana. Y fue en ese momento cuando nació el Sol, ¿cierto? No exactamente. Aunque era una estrella enana, aún estaba en forma de disco. Se estima que en los próximos 50 metrosillones de años, el Sol fue acumulando más masa y energía de la nube a su alrededor. Esto se debió tanto a su rotación como a la fuerza gravitacional que generaba. Eventualmente, después de adquirir suficiente masa, el Sol comenzó el proceso de fusión nuclear. Esto lo transformó en una enorme esfera de luz y fuego, como el Sol que vemos hoy. Con eso se formó una de las partes principales del sistema solar. En términos generales, se cree que el Sol es tan antiguo como el sistema solar, o muy cerca de ello. Esto significa que el Sol tiene unos 4.600 millones de años, o al menos 3.000 millones de años. Ahora que sabemos cómo nació el Sol, ¿cuánto sabes realmente sobre él? Por ejemplo, ¿sabías cuál es el diámetro del Sol? Piénsalo un momento. No hagas trampa. ¿Listo para la respuesta? Si dijiste que el Sol tiene 1.390.000 kilómetros de ancho, acertaste. La longitud del Sol es 109 veces mayor que el diámetro de la Tierra. Su peso es 330.000 veces el de la Tierra. Y lo más impresionante es que para llenar el Sol con la Tierra, se necesitarían aproximadamente 1,3 millones de tierras. Es realmente impresionante, ¿verdad? Cuando miramos al cielo, el Sol parece muy pequeño. O si lo observas durante el amanecer o el atardecer, parece mucho más grande. Pero comparado con todo a nuestro alrededor, sigue siendo pequeño. Eso ocurre porque el Sol está a unos 150 millones de kilómetros de la Tierra. Por eso parece aún más pequeño.
Pero en realidad es mucho más grande de lo que imaginamos, y siempre será mucho más grande de lo que podemos concebir. ¿Eso significa que deberíamos temer al Sol? No exactamente. No es tan simple, porque si el Sol fuera un poco más grande o un poco más pequeño, la Tierra enfrentaría graves problemas. ¿Cómo es eso? Mira, la Tierra es un paraíso para la vida, y el Sol es una parte crucial de eso. El Sol nos da luz visible. Antes de los inventos tecnológicos, eso era un regalo de la naturaleza. Esa misma luz también calienta la Tierra, pero de una manera que no nos quema ni nos hace buscar lugares fríos. Además, la atmósfera de la Tierra filtra las radiaciones dañinas del Sol, protegiéndonos de daños internos y externos. Pero si el Sol estuviera un poco más cerca o más lejos de su posición actual, la Tierra se volvería un desierto o no podría generar vida. Ya lo vimos en planetas vecinos. Si estuviéramos más cerca del Sol, sería como Venus, el calor sería suficiente para cocernos vivos, con temperaturas medias que llegarían a los 400 grados Celsius. Y la posibilidad de que ocurriera un efecto invernadero como en Venus también sería una amenaza. Por otro lado, si estuviéramos más lejos, como Marte, la Tierra sería demasiado fría para soportar la vida. Aunque Marte haya pasado por cambios, la Tierra tendría dificultades para sobrevivir a temperaturas tan bajas. Además, el tipo de Sol que tenemos también es uno de los grandes motivos por los cuales la Tierra es tan especial. El Sol es una estrella enana amarilla, con temperatura media de unos 5.500 grados Celsius. Eso es crucial, porque determina la cantidad de energía que emite. Aunque esta energía se disipa a lo largo de los 150 millones de kilómetros hasta la Tierra, llega aquí de manera adecuada para la vida. Por eso Venus y Marte no son habitables, reciben demasiada o muy poca energía. En cuanto a la cantidad de energía que el Sol realmente emite, son 38.461 x10 superíndice 2 vatios. Ese número representa la cantidad de energía que el Sol libera cada segundo. Sin embargo, cuando el Sol genera esta energía, se dispersa rápidamente. Y eso es una buena noticia para nosotros. Imagina si llegara a la Tierra en su forma original. Sería tan intensa que causaría grandes daños. Cada segundo 1.82 billones de reacciones nucleares ocurren en el Sol, liberando energía. Ahora, una pregunta importante: ¿cuándo morirá el Sol? O más precisamente, ¿cómo morirá? Bueno, en realidad no morirá, sino que pasará a la siguiente fase de su vida. El Sol es una reacción nuclear en gran escala. Consume gas en su interior para generar luz y calor. Pero eventualmente agotará esos gases y no podrá seguir manteniendo su fase de estrella enana amarilla. ¿Qué sucederá después? Comenzará a brillar más fuerte y más caliente. Sé que esto parece contraintuitivo, pero es justamente lo que ocurrirá. El Sol ahora quema hidrógeno, que es la fuente de nuestro calor. Pero eventualmente agotará ese hidrógeno y comenzará a quemar otros materiales en su núcleo. Esto hará que el Sol brille más. En unos 11.000 millones de años, será un 10% más brillante y en 5.000 millones de años, será un 67% más brillante, hasta que alrededor de 7.5 mil millones de años, llegue a la fase de gigante roja. En ese momento el Sol aumentará de tamaño exponencialmente y devorará todo lo que esté a su alrededor. Eso incluye la Tierra. Así que, basándonos en todo lo que sabemos sobre el Sol, podrías pensar, sería mejor si desapareciera. Bueno, no es tan simple. Si el Sol desapareciera, la Tierra perdería su gravedad y órbita, lo que significaría el fin de nuestra estabilidad en el sistema solar. La Tierra vagaría por el espacio sin un destino fijo, siendo arrastrada por otras estrellas y objetos celestes. Este sería un escenario horrible, ya que si la Tierra colisionara con un asteroide, sería destruida en minutos. Y si chocara con otro planeta, el impacto sería catastrófico. Así que a pesar de todos estos problemas, el Sol aún nos protege. Claro, este es un escenario hipotético, porque el Sol aún tiene miles de millones de años por delante. Ahora, la buena noticia es que el Sol aún tiene mucho que ofrecernos. Continuará desempeñando su papel por muchas generaciones más.